Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. ¿Qué tal, Franco, Fer, Jim, Hernán? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, empieza a entrar en etapa de definición, por lo menos este primer acto de la presidencia de Javier Milei, donde se va a ver el destino tanto de sus iniciativas políticas, el DNU, la ley ómnibus y demás, como de su plan económico, o lo que sea que esté haciendo el equipo económico, que todavía no sabemos del todo si es un plan o no. No sé, Hernán, si vos lo llamarías un plan. Me parece medio prematuro. Me parece que si está planificado tiene una segunda etapa, por ejemplo. De hecho, en el fin de semana hay varios que hablaban de cuánto duraba Caputo. Se volvió a hablar de esta cuestión. Ujú. Y lo retomo en este concepto porque algunos consideran que la etapa dolarizadora vendría, por ejemplo, de la mano de Sturzenegger y que sería una segunda etapa tal vez hacia finales de este año. Ujú. Pero, bueno, es especulación pura, ¿no? Los mercados siguen considerando que la Argentina no va a dolarizar, aunque buena parte de las medidas, ustedes deben haber tratado acá la discusión del megacanje, de esta propuesta que hace el gobierno y demás. Sí. En el fondo, el objetivo es básicamente quitarle pasivos al Banco Central y demás, que es la lógica, digamos, la orientación dolarizadora que plantea el gobierno. Por ahora es un plan de estabilización ortodoxo a las patadas con la motosierra y no mucho más. Y estabilización hasta ahí, porque con estos niveles de inflación, todo el mundo ya está dando por sentado que va a haber otra devaluación en febrero o marzo, con lo cual no vas a estabilizar por lo menos hasta la segunda mitad del año, incluso Bueno. hasta los últimos meses del año. Y además, a diferencia del plan real, de la convertibilidad y demás, no hay una pata de ingresos. Digo, todos los planes de estabilización exitosos tenían una pata de ingresos que hacía que la gente pudiera básicamente pagar el alquiler y comprar comida. Quizás un poco menos que antes, pero esta cosa de dejar absolutamente descuidado el bolsillo, no sé si tiene antecedentes. Sí, yo diría que si uno lo piensa desde la óptica, por ejemplo, del proceso inflacionario, y está bien que tal vez uno lo piense así, porque justamente el plan de estabilización lo que quiere es bajar la inflación, hay un par de problemitas. Vos mencionabas uno, la devaluación. Y yo doy por descontado que en marzo o en abril vas a tener una devaluación, por una cuestión muy sencilla. En los niveles de inflación que tenemos, el jueves se conoce, ayer se conoció 21% la Ciudad de Buenos Aires, probablemente en el mes de enero tengas otro tanto. En marzo, los exportadores van a tener un tipo de cambio como si fuera hoy de 500 pesos. Sí, no liquida a nadie. Ujú. Es obvio que no liquida a nadie. ¿Y por qué ubico en ese lugar? Porque él es el inicio de lo que se llama cosecha gruesa, donde ingresan los dólares groseros de la liquidación. Con lo cual, si vos haces una devaluación ahí, vas a tener el mismo proceso. Arrancás de cero de nuevo. Y agregar una cuestión, que ayer vimos una primera postal, las tarifas. Sí. Ayer el dato de inflación de Cava tiene una cosa muy particular. Te da 21, pero alimentos te da 30,4. ¿Qué es lo que tira la inflación para abajo? Los regulados, porque todavía no aumentaron. Ahí hay un tema también, porque se habla mucho de que se están acomodando los precios relativos. Y cuando se acomodan los precios relativos, lo que pasa es que las cosas que estaban más atrasadas suben más y las cosas que estaban más adelantadas suben menos. Y lo que estamos viendo es que lo que está subiendo más es lo que venía subiendo más antes de todo este proceso. ¿Qué era lo que subía más en agosto, en junio, en abril de este año? Los alimentos, ese tipo de cuestiones que ahora siguen picando en punta, con lo cual no se están acomodando los precios relativos. En todo caso, se está armando un desacomodo distinto de precios relativos. Y con una cuestión, te agrego dos temas. Vos mencionabas, esto no tiene política de ingreso, lo cual da cuenta de que te importa bastante poco. Ujú. O en realidad, te lo diría en términos liberales o libertarios. Yo quiero llegar rápidamente al momento donde vos no puedas básicamente comprar. Indiscriminadamente. Claro. Sí. Esto es una característica y que va asociado a una cuarta cuestión en este paquete de cosas que mencionaba, que es todos los negocios que van atrás. Sí, porque además todo este paquete, la ley ómnibus, el DNI, tiene nombre y apellido de grandes ganadores, que si vos quisieras hacer un plan de estabilización
que le pegue menos al común de la gente, hay cosas claramente que no harías. Un ejemplo en particular, el tema medicamentos. ¿Cuál es la lógica libertaria? Es cuando la demanda deje de crecer, o baje, o se modere, entonces vos vayas al supermercado. En estos días había una publicidad del año 91, no sé si la pasaron, está buena, si la podemos encontrar, lástima, pero les avisé a los chicos de producción. Pero que dice, el único que puede controlar los precios sos vos. No compres, elegí, cambiá el producto, bla, 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 los precios se van a ordenar porque vos compres. Ah, sí, ¿y en medicamentos? Si tiene demanda inelástica, yo compro un medicamento porque tengo una enfermedad, porque tengo algo, porque lo necesito. No es un problema, no ando comprando algún medicamento porque estoy aburrido y me gusta. Sí, quiero hacer un regalo, ¿no? Tenemos la publi para verla, veámosla. Bueno, Comparar, reemplazar y sustituir productos tiene mucho valor, porque esa es la única manera de fijar los precios. Sus acciones en esta bolsa controlan el mercado. Bueno, como vos decís, en el caso de los medicamentos, el que no los puede comprar más es porque se murió, básicamente. ¿no? Y no debería sorprendernos. Bolsonaro decía en la pandemia que muere el que tiene que morir. Macri decía lo mismo. Acá corre un poco eso. Y sin ir a algo tan trágico, si se quiere, ¿qué pasa con los alquileres? Bueno, La gente no puede elegir no tener techo. es que, a ver, las regulaciones no son per se buenas o per se malas, no son todas buenas en todo momento y en todo lugar. Lo que vienen es a equiparar relaciones que son desiguales. Ujú. Esta es la cuestión. Entonces, desregular es quitarle esa equiparación. Una regulación lo que intenta es que en una relación desigual como es el que tienen muchos departamentos, porque después te ponen el ejemplo del abuelo que toda su vida acumuló un manguito y entonces se compró un departamento. Pero esta legislación o esta norma o la desregulación no es para él, porque si no agarrá y pone un beneficio para el que tiene hasta 3 departamentos. Ujú. No, es para la Cámara, la que se puso muy contenta fue la Cámara Inmobiliaria, ¿no? Y la gente de Elstein que se quedó con el ONAVE y demás, que les viene muy bien. Digo, para poner nombre y apellido. AVE, ¿no? ¿Es ahora? Ahora se quedó con el AVE, exactamente. Lo que era el viejo NAVE, Sí. los bienes del Estado. Pero en la publicidad hay algo interesante. ¿Qué pasa si la inflación no se modera? Es tu culpa. Claro, porque no ejerciste tus pseudos derechos de consumidor de ir Claro. buscando. Pero incluso en los... Delega la responsabilidad en vos. Porque dice, sos el único que puede lograr que esto funcione, que modere los precios. ¿Ah, sí? Yo soy, entonces sí. Porque es la lógica de, aumentaron los precios porque la sociedad los convalidó. Es el mismo concepto que lo deben haber escuchado en este último tiempo. Bueno, cuando no lo convalide que el aumento del gas, ¿qué morimos de hago? hambre, claro. Me muero congelado en el invierno. La misma Usar lógica. remera, ¿no? Como No, pero es decía la lógica de que uno puede ir y buscar en una oferta amplísima distintos productos. Y en Argentina la producción de alimentos está en 2 o 3 manos, ustedes desde Sí. CEPA siempre lo estudian. Entonces también es falso que podemos buscar entre distintas opciones. Sí, Vas que- y compras lo que te vende la mega empresa argentina, Molinos, Arcor y no mucho más. Está muy bien el comentario por lo siguiente. Supongamos que yo voy a la góndola de fideos y digo, no, esta marca está muy cara. Claro, voy a la de al lado, es la y misma. voy y compro el fideo de al lado. Es la segunda marca de la primera, Exacto. de la misma empresa. Con lo cual, en el marco de una estrategia de esa empresa, quizás me suben un poquitito más, algo que vos decías, Nico, recién, me suben la segunda marca un poquitito, en términos porcentuales, un poquitito más el precio. Yo termino yendo a esa porque es más barata, pero en términos de rentabilidad terminan en el mismo lugar y la política de la empresa... Es el mismo señor. Exacto. Y cuando, Y ni además- siquiera- y bolsillo. cuando no dé ni para eso, que ya pasó durante el gobierno de Macri, lo que vamos a ver
es sachets que dicen leche grande No, y chiquito ya sé. abajo dice alimento en base Alimento en base de... de- terrible. entonces que ya directamente no es segunda marca o tercera marca, sino que te están metiendo gato por liebre. Aparte, ¿Saben? cómo las empresas utilizan su poder de presión. Porque ayer fui al supermercado. Las últimas veces que fui no había arroz. Ujú. El arroz Sí. había desaparecido de las góndolas. Y ahora reapareció en todas las cantidades que quieras, pero a un precio precio exorbitante, ¿no? Lo Mira, mismo- me di cuenta de algo. Con la plata con la que hace 2 meses comprabas un kilo de carne picada, hoy compras un kilo de arroz. Y el kilo de carne picada obviamente se fue al doble, ¿no? Pero Sí. eso es lo que grafica la familia que antes podía 1, 2, 3 veces por semana comprar un kilo de carne picada para hacer unas hamburguesas, unas albóndigas, una boloñesa, ponerle un poco de proteína a la dieta. Hoy esa plata le alcanza para comprar arroz. Claro. Miren, Así se degrada la mesa de las familias el argentinas. fin de semana, el Tano, un vecino allá de San Martín que tiene un comercio chiquito, me manda el siguiente mensaje. Porque estaba hablando de precios. Yo vendía 50 bolsones de Manaos, me pone, por semana. Hace 30 días. Hoy vendo 10 bolsones por semana. La gente se pasa a Tang, me pone. Deja de comprar la botella gaseosa y compra el Claro. sobrecito de jugo para preparar en su Pero casa. además, fíjate el nivel de caída. El nivel de caída. Un productor de Santa Fe. A nosotros nos cayó la venta 30%. Una comerciante acá de la Ciudad de Buenos Aires. Se nos hace imposible, no hay ventas y no podemos aumentar. Yo no quiero echar gente, pero la verdad, como se ve la mano, tendré que echar. No puedo pensar en aumentar porque no vendo. Ujú. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Con respecto al consumo, una cosa que no es menor de todas formas, por la publicidad que veíamos y los comentarios que hacíamos. ¿Saben que en economía el consumo se considera estable? Por definición se considera estable. Es decir, yo Claro. tiendo a consumir siempre lo mismo. Cuando digo siempre lo mismo, no es distintas marcas de un mismo producto. Es la misma marca. Si yo tiendo a consumir más o menos lo mismo, con lo cual pretender que yo cambie toda mi canasta, una cosa es que yo cambie un producto, para que pretenda cambiar toda mi canasta de consumo, va contra las leyes, al menos de lo que el establishment económico considera razonable, que es un consumo estable. De hecho, cuando lo utilizás como concepto, en la fórmula libertaria, que es MB igual P por Q, muy sencillo, velocidad de dinero por cantidad de dinero igual a precio por cantidad, la velocidad del dinero, la circulación se considera también estable. Son conceptos que se consideran estables y que no se modifican en el tiempo. Bueno, pretenden que nosotros, el conjunto de la sociedad, cambiemos nuestra canasta de consumo para que eso signifique el único mecanismo de control de precios. Ni que hablar con algunas cuestiones. Yo ponía el ejemplo del gas. ¿Qué hago? Si nosotros consumimos menos gas, ¿se modera el precio? Claro. Si además ahora pueden exportar, A precio internacional. ¿cómo hacemos? ¿Se entiende? Digo, esa decisión ya no es un problema de estabilización de precios. Es un problema de negocio. Sobre el gas, aprovecho para aclarar, porque ayer se hizo la primera audiencia pública que por ley se tiene que hacer antes de tomar la determinación. Algunos medios hablaban de un aumento del 33% en 3 meses, en febrero, marzo y abril. Está mal esa información. Lo que hay es una quita del subsidio en 3 escalones. Es decir, 33% del subsidio se quita en febrero, 33% en marzo, 33% en abril. Para abril ya no va a quedar subsidio para la clase media. Hasta ahora había 3 segmentos. Segmento alto que estaba pagando tarifa plena, segmento medio que pagaba con algunos subsidios y el segmento bajo que era la tarifa social. Todo lo que es el segmento medio va a equipararse al segmento alto. Es decir, toda la clase media va a pasar a pagar, Hernán, vos debes tener el cálculo más preciso, Ahora lo pero mostramos. entre 4 o 5 veces más de acá a mitad de año. Ahora los mostramos. Quiero hacer una aclaración, porque en la audiencia pública es obligatoria. La producción de gas tiene 3 etapas, o la producción, distribución y comercialización son justamente esas etapas. Producción, el transporte y la distribución. La audiencia pública solo trabaja sobre transporte y distribución. No es obligatorio hacer audiencia pública para lo que es la producción. Que además está atado al precio del dólar. Si hay una Sí. devaluación, también salta. Porque, claro, pero esto es lo importante, porque ayer el secretario de Energía habló de producción. Entonces, mira, pero pará, me acabas de decir que no, la producción no estaba incluida. ¿Por qué caray habló? Bueno, habló por lo siguiente. En la Argentina existe una cosa que se llama Plan Gasar. El Plan Gasar era un programa que te pagaba, que digamos licitaba gas. Se hizo 2 veces. La segunda vez
es de acá hasta el 28, es decir, las empresas petroleras tienen convenios firmados que garantizan la producción de gas para la Argentina hasta 2028, a un precio más barato, y para poder hacer eso les garantizaban la exportación. Este aquí que aparece el problema cuando dicen, bueno, ahora cualquiera puede exportar gas. Las empresas petroleras dicen, che, pero pará, si yo tenía ese beneficio, ahora se lo das a todos, ¿para qué? ¿Cómo hago yo? Con lo cual rompe, y acá hay una gran pregunta que es, ¿se sostiene o no se sostiene el plan gas para adelante? Además de que se va a judicializar, pero ¿se sostiene o no se sostiene? Porque eso significaría no solo dolarizar, sino que además la empresa petrolera va a discutir con la distribuidora el precio. La más grande de las dos es la petrolera, con lo cual va a imponer el precio. Bien, va a desregular absolutamente todo, además de que, como elimina el plan gasar o el plan gas, el precio a nivel local no va a tener la curva que tenía hasta ahora. De allí se explica esto que dice Nico, que es, van a quitar los subsidios, porque el plan gasar es básicamente el subsidio en la producción. Esto lleva el precio a precio internacional. En promedio se pagaba el 0,7 o 0,7 dólares y se va a pagar 4 dólares. Se multiplica por casi 5. En la producción. En la producción. Porque después está la etapa del transporte. Las transportadoras pidieron 570% de aumento de recomposición. Y después está la distribución, el otro tercio, un poco menos, que han pedido entre 300 y 700% de recomposición. ¿Se entendió? Es un quilombo muy importante. Y déjame agregar algo más a ese escenario, porque hoy se habla de que si vos pagás 5.000, vas a estar pagando 20.000, 25.000 a mitad de año. Pero si de acá a mitad de año, por ejemplo, recrudeciera el conflicto en Medio Oriente y el precio de la energía se multiplicara, como se multiplicó cuando empezó el conflicto en Ucrania, por ejemplo, Nos quedamos por 2, eso significa que tu factura de un mes para otro se puede multiplicar por 2. Sí, peor aún porque hay indicios, lo pidió Naturgy, una de las distribuidoras, pero además, en lo que uno escuchaba ayer del secretario de Energía, hay indicios de una posible actualización mensual Sí. de las tarifas. Con lo cual, eso que vos decís, Nico, efectivamente podría pasar. En dos circunstancias. Aumenta el precio internacional, el ejemplo que vos ponías, o vos devaluás, Claro. que es lo mismo para el caso. Con lo cual, las dos cosas te impactan. Ahora, Yo hice algunos números, si querés, no, dale. los vemos para mostrar por categoría qué pasaría. Mirá, el N1, que es los altos ingresos, era el ejemplo que vos ponías. Pagás 5.000 hoy, ahí tenés febrero o marzo, cómo aumentaría, ¿no? Y pasarías en abril a pagar 20.000 pesos. Ahora, el N3, que son los de ingresos medios, hoy paga algo así como 2.700 pesos y llevaría la boleta más o menos al mismo Pero, valor. ¿por qué el N3 paga más que el N1? Bueno, el diferencial es por porcentajes, más Ok. o menos. Fíjate, están 20, 22, 24. Claro, acá lo que Más se o ve menos. es que cuanto más pobre sos, más terminás pagando. Sí, en realidad se supone que el escalón de abajo debería ser equivalente para todos. Ok. Acá hay varias cuestiones, digamos, es un promedio, entonces el N3 no todos tienen el mismo subsidio, lo mismo en el N2 y demás, con lo cual más o menos el valor, equipárenlo en 22 lucas para todos. Mm. Y ¿no? se supone que solo mantendrían una tarifa social para los más pobres. Bueno, se supone que en el N2, en los bajos, no llegaría a esos 22, 24 más o menos que estamos viendo ahí de manera Hay que equivalente. ver, porque es un gobierno que tiene muchas definiciones contradictorias entre sí, pero uno de los planes que había era que la tarifa de todo fuera equivalente y que lo que ahora es la tarifa social pase a ser un bono que te bonifique los primeros metros cúbicos que consumas todos los meses Sí. hasta cierto punto y si consumís más tenés que pagar. Ahí, cuando ayer, la segunda cuestión, el ministro de Energía habla de esto de la producción y los tercios con este impacto que recién mencionábamos acá, con la salvedad sobre todo del N2, porque ahí debería o se supone que debería tener algún esquema de subsidio. Ahora, el esquema de subsidio que se mantendría sería distinto. Hasta ahora vos tenías un esquema donde tenían tarifa social, los del N2 que veíamos ahí, los del N3 tenían un piso de 400 kilowatts, por ejemplo, en electricidad, y pagaban por encima de eso. Ahora cambiaría ese esquema y tendrías el combo que decía Nico. Depende de la región, tendrías una cantidad de metros cúbicos o de kilowatts libres y por encima de eso pagarías.
Da la impresión que eso solo alcanzaría al N3. Sí. Sí. Perdón, al A N2, los que hoy tienen de menos ingresos. A los que hoy tienen tarifa social. A los que tienen tarifa social. Con lo cual ellos pagarían de todas formas bastante más, porque ese piso es mucho menor al de la tarifa social y bastante, incluso, no me quiero equivocar, pero debe estar por encima del N3, de ingresos medios. Con lo cual el salto sería muy significativo. Y por no hablar de la garrafa, ¿no? Que La garrafa se ni hablar. triplicó La garrafa es el ejemplo de la desregulación. Ese es el Había ejemplo filas de en regulación. Corrientes, ¿no? Era que habían filas para... Sí, y aparte ataca a los sectores más vulnerables. Hay una cuestión. Hoy va el secretario de Energía a la Comisión de Legislación, creo que es la que arranca discutiendo esto. Me gustaría que le pregunte a algún diputado o alguna diputada sobre una cuestión en particular, que es si consideran que los $4 del gas en Boca de Pozo es caro o barato. ¿Por qué pregunto esto? Porque básicamente nadie sabe cuánto cuesta el gas en Boca de Pozo. Y en la audiencia pública ni siquiera está incluido y obviamente el secretario de Energía no lo dice y no les interesa saber cuánto cuesta. De hecho, en la gestión anterior, bueno, había algunos pocos que tenían intenciones de conocer, teníamos intenciones de conocer, cuánto costaba el gas en Boca de Pozo. Porque no es lo mismo llevarlo a $4 si a la empresa productora le cuesta $1, $1.20 o $3. $3 descartado, obvio. ¿no? Pero digo, no es lo mismo. Yo quiero saber cuánto gana. Mínimamente saber cuánto gana, a ver si es rentable o no. Porque en el fondo está la discusión de si nosotros le pagamos a X cantidad, entonces hay mayor inversión. Si me voy a la década de los 90, tengo por ahí los números, si me voy a la década de los 90, lo que sucedió fue que esa desregulación terminó en lo que hizo Repsol. ¿Se acuerdan, no? En la petrolera estatal, que es gas y petróleo. Es decir, claro, vos no veías la caída de la producción. Lo que sí veías era la caída de la inversión, porque no invertían en nuevos pozos. ¿No? Esto es lo que va a pasar si vos desregulás. Les va a importar 3 cominos, van a sobreexplotar tal vez los pozos que tengan, no van a invertir más y vas a tener un problema gravísimo en pocos años de falta de energía. De falta de Otra energía. vez. Que tal vez una parte te la va a compensar la recesión brutal que vamos a vivir. Vas a gastar menos energía porque no hay industria. No va a andar produciendo. Claro, y cuando quieras volver a hacer el proceso inverso, lo primero que vas a tener es un gran quilombo. Un juicio que te van a hacer. Ya pasó con En el Kirchner, ¿no? CIADI, Con Néstor. Volvamos al tema precios, porque me parece que es una de las claves, tanto para cada uno de los argentinos, de las argentinas, que tienen muchísima incertidumbre, como también para el futuro del gobierno. Hoy hay un editorial muy curioso en La Nación que ya empieza a hacerle correr el reloj a Milei. Ahí te das cuenta cómo están operando los grupos que piensan que Milei puede servir para hacer todas las cosas poco populares juntas, pero después probablemente haya que reemplazarlo, y de ahí las reuniones de Villarroel con Macri y demás. Pero yo lo que noté en los últimos días y semanas es que los economistas que salen en la tele o que ahora también son muy fuertes en las redes sociales, influencers economistas, que hasta hace un mes y pico, mostraban sus proyecciones que daban hiperinflación, que daban una situación comprometidísima y demás, y que ahora te muestran que a partir de abril va a empezar a bajar la inflación. Y que para fines de este año vamos a tener una inflación de un dígito mensual. Sin que haya pasado nada en el medio, por lo menos yo no leí ningún análisis que digan, miren, cambiamos nuestros pronósticos de va a estar todo como el orto, va a estar todo bien, solo porque cambió el partido que gobierna. No hay ningún elemento económico que lleve a cambiar esos pronósticos. Pero si nos ponemos a pensar, tenemos la inflación que ya sabemos que vamos a tener diciembre, enero, febrero. Eso ya todo el mundo da por sentado, que entre los 3 meses, si no hay un 100% acumulado, pega en el palo. Sí. Ahora, en ese 100% del primer trimestre, o de diciembre más los primeros 2 meses del año, no están incluidas ni la suba de tarifas, que empiezan a impactar a partir de febrero, como recién veíamos. No está incluida la devaluación que probablemente tengan que hacer antes de la cosecha gruesa. No está incluida la suba de transportes, que todavía no está impactando de forma completa, pero a más tardar en marzo va a estar impactando. No está incluidos el 80% que metieron ya las prepagas,
más lo que puedan seguir agregando mes tras mes. Arranca enero, febrero. Una No, parte te va a pegar. Y no están incluidas las paritarias tampoco. Porque ahora están planchadísimas, pero en cuanto empiecen a tener que poner paritarias a un nivel que no va a seguir el ritmo de la inflación, pero van a tener que ser altos, porque si no la gente no va a tener plata para pagar el colectivo para ir a trabajar. Es así de fácil. Si el colectivo se multiplica 5 veces. Los subsidios al transporte son un subsidio a las empresas Exactamente. que contratan a los trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la inflación en marzo, abril, mayo, junio? ¿Va a bajar o se va a mantener en 20, 25, 30, 18, 15? Y políticamente hablando, eso al gobierno, ¿qué le significa? Mi opinión es que, a ver, si uno se fija sutilmente esas proyecciones que hacen y las menciones que ha hecho el propio Milei, hablan del segundo semestre, no emulando a Macri. Brotes verdes, falta que digan. Sí, pero hablan del segundo semestre porque evidentemente hacen un cálculo más parecido al que estamos haciendo ahora. Si no dirían, che, en junio. No, y no dicen en junio. Porque evidentemente hay una segunda etapa de tensiones inflacionarias que probablemente sea entre marzo y junio. Probablemente la devaluación que eventualmente suceda en el mes de marzo o abril, si es que se ejecuta, yo creo que sí, tenga un efecto sobre precio menor que la que tuvo esta devaluación. ¿Por qué? Porque tenemos menos guita. Es decir, cuento esto porque es la lógica de lo que están pensando. En un punto, algo tan traumático en materia inflacionaria como es una devaluación, no tiene tanto efecto sobre precio. La devaluación que tuvo menos pass-through, el pase a precio, quiero que usamos palabras en inglés, era para explicarles esto nomás. Pero ese pase a precio, la devaluación del 2001 y de 2002 fue la que casi menos pase a precio tuvo. ¿Por qué? Porque la gente no tenía un mango. Claro. Pasó de 1 a 4 y el pase a precio debe haber aumentado los precios 60%, 70%, lo cual es nada si lo comparás con ese salto. Es porque la gente no tenía un mango. Bueno, pretenden recorrer ese camino. Claro. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el punto? Porque va a bajar la inflación en el segundo semestre, puede ser. Hay algunos asteriscos para poner, por esto que mencionábamos. Cuando vos desregulás todo, se te fue de las manos. Cualquiera ¿sí? puede subirte un precio que... Además de eso, que supongamos, quizás uno dirá, no pasaría porque la gente no tiene mango. Pero de nuevo, aumenta el precio internacional y te lo suben, se acabó la discusión. Con lo cual eso no se va a acabar en el primer semestre. Va a pasar en el segundo, porque aumenta el precio del petróleo a nivel internacional, está en $77. Si se va a 80, te aumento, listo, se acabó, te lo multiplico por tipo de cambio y te aumentó. Ahora, ¿va a tender a bajar? Sí, probablemente va a tender a bajar. Ahora, ¿cuál es el punto de esa baja? ¿En qué situación? Y acá, Nico, vos incluías una cuestión que para mí es la central en este momento del debate, que es los salarios. Esto, no llegué a mandárselo, no me reten, pero... Ahí va, a vos te encanta traer Me cartelitos encanta. para mostrar. Esto es En papel físico. casi un clásico de mi parte, parece. La gran Esto Lecher. lo explico. Y es bastante sencillo. Salarios en términos reales. ¿Ven como el salario durante todo el periodo de Alberto, que es esa curvita azul que se va moviendo un poquito para allá, le va bien a los salarios? Y no recuperan nada, recuperan un puntito, vuelven a caer. No está bien. Estamos hablando solo salario registrado privado, ¿eh? Acá no está el Contra público inflación. y no está el no registrado, que le fue peor, Pero supongamos este es el que tiene paritaria. Fantástico, bueno. Algunos perdieron, otros no tanto, ¿no? Este es el promedio. Alguno por ahí me puede decir, che, pero la mía no, si es verdad, perdiste. Bueno. Ahora, fíjense la curva final. Murió. ¿Qué es esta curva? Murió el salario. Es una proyección salarial, de aumento salarial de 15% en diciembre, enero, febrero, y una inflación del 27, 20 y 15. O sea, es una evolución hasta optimista en algún punto. Bastante Sí, benevolente. conservadora, si Sí. querés. Podríamos consensuarla con cualquier ortodoxo y te va a Digamos, decir, sí, es verdad. los aceiteros, los camioneros, los banqueros van a tener una curva un poquito más moderada. menos acentuada, más Sí. moderada. La mayoría va a tener esa y muchísima gente, los informales y los trabajadores estatales, van a tener una caída todavía más abrupta. Supongamos que esto se confirma. Sí. Si lo hice con el empleo no registrado, no lo traje, pero la caída es más abrupta. Ujú. Depende de la estimación, obviamente. Estamos especulando con qué puede pasar. Pero no les dije salario cero, les dije 15
contra esa inflación que está casi confirmada. Miren este punto de acá, este ultimito de acá abajo, Sí. este que estoy tocando acá, ¿no? Si la cosa, el debate que viene es qué pasa con esto. ¿Esto vuelve a subir o se queda acá planchado? Claro. Esta es la discusión. Porque si se queda acá planchado, ni les digo si baja más. Si vuelve a haber una devaluación, va a tender a bajar. Pero si se queda acá planchado, y vas a moderar en parte la inflación. ¿Por qué? Porque la gente puede comprar 20% menos. Sí, la inflación de entiende? los cementerios, ¿no? Claro. Claro. O estamos todos muertos o es el escenario del cementerio. Está muy bien dicho porque yo en San Martín, la situación del cementerio es el cierre de las pymes. Y eso también te modera la inflación. Claro. ¿Pero a qué costo? El costo es que no consumamos, que nos moramos de frío, que no podamos usar el auto o que la pyme cierre. O sea, para que se hagan una idea, una caída del salario así, si eso se estabiliza en esos niveles, haría que tengamos una pérdida de la calidad de vida equivalente a la que tuvimos de Cristina al final del gobierno de Macri, pero solo en 6 meses y partiendo ya de un piso mucho más bajo. Claro. Con Cristina caímos de ser el salario más alto de América Latina al anteúltimo. Ahora caeríamos del último al descenso Claro, y además sí, sí. en vez de en 4 años, en 6 meses. Es muy bueno el análisis porque ustedes se acuerdan que Macri en algún momento dijo, si yo pudiera haría lo mismo pero más rápido. Así es. Es lo mismo pero más Es lo rápido. mismo, pero más rápido, así es. Es decir, tienen que lograr que los salarios pierdan al menos 20 puntos, si pueden más, pero bueno, 20 puntos es un montón. Imagínense, alguien que lo está viendo del otro lado, lo está escuchando. Piense su salario con 20% menos en esta circunstancia con estos precios. Claro. Sí. Y no estamos hablando del aumento que le tenés que agregar, de tarifas, del colectivo, una eventual nueva devaluación. Ni siquiera eso, piénsenlo ahora con 20% menos. ¿Cómo haces para pagar el alquiler? No, imposible. Por eso retomo y le quería preguntar a Hernán, porque empezó hablando de la dolarización y el otro día lo escuchaba Martín Guzmán, y yo coincido con él que me parece que el plan de gobierno es dolarizar y van en esa dirección y no tienen otro plan, y que toda esta licuación está pensado en función de eso, y que cuando la situación social esté a punto de estallar, porque uno imagina en este panorama que estamos trazando, ya lo que va a ser abril, mayo, junio, y cuando haya cacerolazos todos los días, vamos a tener un día una cadena nacional del presidente anunciando el lunes se dolariza o hay libre convertibilidad o algo por el estilo. Y yo le quería preguntar a Hernán, ¿qué tan complejo es hacer ese proceso y cuánto se necesitaría para hacer una dolarización con esos salarios, digamos? Son salarios de subdesarrollo, ¿no? De haitianos, no sé cómo decirlo. Ahí veamos. dos reflexiones. Una más política, yo soy de la escuela de Lantos. Creo que la dolarización es porque una buena parte del gobierno y sobre todo del poder económico, dependiendo de algunas circunstancias, lo que quieren es que esto que hacen en el DNU, las políticas que han implementado, lo que están implementando y la ley ómnibus no tenga retroceso. Quede cristalizado. Exacto. Ese es el esquema de dolarización si lo pensás en el plano político. Porque después alguno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en el plano político me parece que sí todos están de acuerdo. Todos quieren que eso suceda. Y buena parte dicen eso es vía dolarización. Ahora, para la dolarización ellos tienen una serie de problemas. El principal es que, para dolarizar necesitan primero desarmar las restricciones cambiarias. ¿Se acuerdan que Milei cuando Claro. ganó la elección dijo, lo que más me preocupa son las LELIC? Pero no lo decía por las LELIC ni por los ahorros de los Claro. argentinos, sino porque quería desarmar los controles cambiarios. De hecho, creo que en las entrevistas decía eso, nosotros queremos desarmar el cepo, y el problema son las LELIC. ¿Por qué las LELIC? Porque en realidad el problema es la plata que está circulando que en un escenario de liberalización absoluta corre riesgo de que vaya al dólar. Ese es el tema. Y todo hay que pensarlo desde esa lógica. Y pensar desde esa lógica, acá yo pongo varios asteriscos que hacen que se le esté dificultando ese camino. El primero es el incremento de la brecha. Es Claro, decir, que volvió a aparecer. está arriba del 40, 45 estaba ayer. Claro. Es un problema para ellos eso, porque tienen que converger los dólares paralelos con el oficial. Ahí tienen un problema. Segundo, el fracaso del BOPREAL. Sí. ¿Por qué? Porque esa guita, porque ellos que querían sacar guita de gente que tenía deuda de importadores y demás,
y que la pusieran en un bono para adelante. Entonces, que no me venga a pedir dólares cuando yo Ahora. desregulo. La cuestión del megacanje o la guita que están sacando con las colocaciones del Tesoro. Están sacando plata, bajaron la tasa del ELIC, bajaron la tasa de plazo fijo y demás. Entonces, vos desarmás eso y te vas a otro lado. ¿Dónde vas? Y bueno, los bancos terminan yendo al Tesoro. Y el Tesoro les ofrece no a 28 días, sino a plazos más largos. Con los pases también. Los pases son A 24 horas. a 24 horas. Días. Están ganando tiempo. ¿Para qué? Para poder desarmar las restricciones cambiarias y que toda esa plata no vaya al dólar. Ahora, estas cosas no están funcionando. Esta última tal vez sí es de las únicas que podríamos tildar. Y quizás una de las más importantes, o la más importante, ¿los dólares dónde Los están? dólares. Perdón, Bueno, y ahí, eso le agrego- ahí Yo quiero creo que agregar eso lo algo, puede ¿eh? conseguir. Ahí quiero agregar algo, porque si ayer Donald Trump le hizo un guiño muy fuerte a Milei, y en el equipo de Milei dicen, cualquier dificultad, hoy el tesoro actual de Estados Unidos, Janet Yellen, Joe Biden y demás, ya han dado señales de que no ven con buenos ojos una dolarización de Argentina. Eso podría cambiar si Trump llega al poder, Sí. y ahí sí, Trump, el mismo que políticamente destrabó el préstamo de 45.000 millones para Macri, podría políticamente alinear al gobierno de Estados Unidos con el plan dolarizador de Argentina. ¿Cuándo asumiría eventualmente? El 6 de enero del año que viene, dentro de un año. Bueno, Dentro de un año, falta muchísimo. Pero, A eso y acá yo le está el otro agregaría, factor. Sí. La reunión que hubo ayer en Casa Rosada entre los funcionarios del el Fondo Monetario Internacional con Caputo, en donde salieron y dijeron, fue una reunión amable y no dijeron nada más. No, es que no hubo ningún avance. ahí con- Bueno, por claro. eso digo, el problema es eso, no es lo que dijeron, sino lo que Sí, sucedió, que es que no perdón. puede haber en este contexto, no sé, digo, pensando en la dolarización, los fondos frescos del fondo. No, no están. Pero ya lo No sabían. están y no van a estar en el corto plazo. No, no van a estar. El fondo, en realidad, ahí hay una discusión en paralelo a esto. Por eso preguntaba lo de Trump. Mm. Porque hasta al menos, si eventualmente eso sucediera, podría cambiar el escenario. Pero hasta ese momento es bastante difícil. Sí. Y algunas cosas van a pasar antes. El fondo que está mirando. A ver, pensemos un segundo. Ustedes son del fondo, yo no. Pero ustedes sí. Entonces viene Milei y les dice, chicos, mire, voy a hacer un recorte de 5 puntos más 10 de cuasi fiscal, y ustedes, con la lógica del fondo, piénsense, con funcionarios del fondo, ¿van a estar en desacuerdo con semejante recorte? No, van a estar No, contentos. Bárbaro. La duda es si se puede o no. Si se puede o no. El fondo plantea eso. El fondo dice, no está en desacuerdo con el ajuste. De hecho, es mayor que le pedía un déficit primario del 0,9 y le está ofreciendo un superávit de 2 o 3 puntos. Es decir, es muchísimo más. La duda del fondo es si es posible o no. No, y el fondo además lo que no quiere es que esto lleve a una situación política en la que el día de mañana, y cuando digo el día de mañana hablo de acá a 10 años, aparezca un proyecto de poder contrario que diga voy al default. Bueno, Porque ese es el riesgo que tiene el fondo, que si estos se pasan de rosca, así como nosotros decimos, está el riesgo de pasarse de rosca y que lo que venga después sea un giro más todavía a la derecha, el miedo que tiene el fondo es que se pasen de rosca y se vayan para el otro lado y que aparezca, como en el 2001, un tipo que declare el default en el Congreso y todo el mundo lo aplauda. bueno, por eso digo, Ya se quemó con leche el fondo en Argentina. Claro, la preocupación es si este semejante ajuste es posible, es viable hacer en la Argentina. Ujú. No es que no les gustaría. Claro. Creen que no es viable. O sea, Ahora, que, perdón, y que volviendo, puede- sí. volviendo al inicio, entonces sí hay un plan. Sí hay un plan. Sí, yo creo que se va acomodando el plan. Esto es lo que digo. No me parece que tenga una sucesión de etapas. Y de hecho creo que es un plan, digamos, un conjunto de medidas, si querés, o un plan que algunos tienen y otros no necesariamente comparten. A esto me refiero con que diría que tienen más claro hacia dónde quieren ir El objetivo final. que la hoja de ruta precisa. Bien, la hoja de ruta tiene torpeza, si querés. Lo del Bopreal creo que es una torpeza. Pero creo que tienen perfectamente claro que van ahí. Si no es la dolarización, es una convertibilidad, una neoconvertibilidad, digo. La dolarización de Bullrich. Por eso hacía el análisis desde la óptica política que hacía Nico hace unos días atrás. Porque me parece que si lo pensás de la óptica política, ahí sí se alinean los planetas. Tienen más claro Sí, lo que claro, quieren. está claro. Porque ese objetivo ahí- sí es un objetivo común. Y para retomar la pregunta que nos hacíamos recién, ¿cómo se hace para que un ajuste de esta magnitud
sea viable políticamente, ahí aparece un tema que levanta muchísimas alarmas, que es la participación de cuadros militares en el gobierno civil, como no se ve desde 1983, Sí. tanto dentro del sistema de inteligencia como dentro del sistema de seguridad. Vos, Franco, escribiste justamente sobre esto hoy en el Destape. Así es, hay un copamiento por parte de el ala militar de áreas sensibles, clave en lo que tiene que ver con inteligencia y con defensa. Y esto se da incluso después del recambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que trajo tanta polémica por la situación del ejército, donde se ubicó al hijo de un genocida y se corrió a 20 generales. Ahora, estaba consultando distintas fuentes del mundo de la inteligencia y la defensa y me decían, la verdad que hay pocos antecedentes, casi ninguno, del retorno de la democracia con estos datos. ¿Por qué? Porque se preparan para nombrar al menos a 6 militares en áreas sensibles de la AFI, por ejemplo, de la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, de la EXIDE, y también en un punto clave de la inteligencia de defensa. Y ya este lunes además nombraron a otros 3 militares retirados en lo que es directamente el Ministerio de Defensa, lo que eran áreas civiles. A ver, para que se entienda de qué estamos hablando. Por ejemplo, no vamos a dar los nombres porque la ley de inteligencia prohíbe revelar a los agentes en actividad, pero según pudimos reconstruir, se mencionan 3 coroneles retirados para los cargos de producción, planificación y el mando de la base 85, que es la que tiene a cargo, donde tiene su sede la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. También se menciona a un comandante retirado para ese cargo de contrainteligencia. Contrainteligencia es el área desde donde, por ejemplo, Antonio Jaime Estiuso nucleó todo su poder y se hizo el hombre fuerte de la inteligencia en Argentina tiempo atrás. Y decíamos, también se menciona y se preparan para nombrar al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia también a un coronel retirado. Y me explicaban, la Escuela Nacional de Inteligencia tenía cargos civiles o agentes de carrera. Sí. Digo, no es normal este ingreso de militares en cargos directivos de áreas tan sensibles para la inteligencia de la Argentina. Da miedo, la verdad que da miedo, ¿no? Y hay que Esta prestarle mucha vuelta de atención. los militares a Sí. áreas claves de inteligencia. Y que tiene un segundo capítulo, porque ayer hubo una reunión de los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y de Defensa para hacer un trabajo conjunto, algo que, salvo en cuestiones muy particulares, la ley argentina no permite. De hecho, parte de la charla de ayer fue la necesidad de una reforma de esa ley. Esto lo vienen charlando ya desde hace rato, desde la campaña. Son Bullrich Petri, Y no ¿no? es La casualidad fórmula. que hayan Sí. puesto a la fórmula justamente a encabezar ambos asuntos. La excusa es el narcotráfico. La excusa es el narcotráfico, pero tiene que ver en realidad con el destino que se imaginan para las Fuerzas Armadas. Vos, cuando utilizás a las Fuerzas Armadas para seguridad interior, estás haciendo 2 cosas en simultáneo. Por un lado, es un mensaje hacia adentro muy potente. Es una amenaza a todos aquellos que el gobierno identifique como un peligro, que puede ser una amenaza real, como el narcotráfico. Aprovecho también para mandar desde acá una solidaridad a Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, cuya familia ayer recibió amenazas justamente por parte del narcotráfico, y en esto creo que no tiene que haber ningún tipo de grieta ni ningún tipo de duda. Pero recordemos que bajo el mandato de Bullrich en el Ministerio de Seguridad era una amenaza nacional, un grupo de mapuches con una sierra y 2 martillos, y que esto de buscar un enemigo interno es algo en lo que tiene muchísima experiencia la derecha. Pero decía, por un lado es esa amenaza hacia adentro, pero por otro lado es lo que dejan de hacer las Fuerzas Armadas al asumir ese rol, que es el rol de cuidar la soberanía, el rol de cuidar el Atlántico Sur, por ejemplo. Una de las cuestiones que se habló en la reunión de ayer fue el tema del patrullaje de las 200 millas. El rol de ser una Fuerza Armada a la altura de un país como la Argentina, que tiene recursos naturales, que tiene una ubicación geopolítica estratégica, en un mundo en el cual, si vos no tenés cómo defender esas cosas, va a venir alguien y te lo va a sacar. Ya no hay ninguna duda al respecto. Y déjame acotarte que en lo que fue el recambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, puntualmente en el caso del Ejército, para nombrar a Carlos Alberto Presti, el hijo del genocida Roque Presti,
se corrieron a 20, se pasó a disponibilidad a 20 generales. Y lo que me decían es que muchos de ellos, para no decir todos, tenían una política de no intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Entonces se preguntaban si justamente parte de ese corrimiento no tenía que ver también con la permeabilidad de los nuevos designados justamente para esto. Sí. Bueno, ahí hay un brigadier retirado, ¿no? Que es el asesor de Pose y parece que es un poco el cerebro de todas estas reformas, ¿no? Que Así es es. un tipo Anhelo que está armando toda esta reincorporación de los militares, algo que desde la vuelta de la democracia no habíamos totalmente alejado del poder político, ¿no? Desde acá se advirtió que la campaña de la Libertad de Avanza era una campaña de plebiscitar el consenso de 1983, que cuando se perdió ese balotaje, de alguna manera también lo que hubo fue una aprobación. No creo que se lo haya votado por eso, pero estaba incluido dentro del paquete y ahora lo estamos viendo. Lo que preocupa también es que si la ley ómnibus sale tal como fue presentada, la delegación de facultades por emergencia en materia de seguridad y de defensa que están incluidas en el artículo 3 de la ley ómnibus permitiría que se modifique por decreto la ley de seguridad interior, la ley de defensa y la ley de inteligencia, que son los tres pilares del esquema de los últimos 40 años, que además se aprobaron en 3 gobiernos de 3 mandatos distintos, uno por Alfonsín, otro por Menem y otro por De la Rúa, y que básicamente permitiría que a sola firma Milei habilite la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interior, lo cual sería gravísimo, desde ya está decir. Y en esta línea sumemos, decíamos en el boletín oficial de ayer, se incluyeron 3 nombramientos para la cartera de defensa y uno de ellos fue el de Claudio Pascualini, que fue nombrado al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. Estamos hablando de quien fue jefe del ejército durante el macrismo, es yerno de un represor condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Es un cruzado de la tesis de memoria completa, ¿no? Digo, este eufemismo con el que se impulsa, ¿no? De alguna forma la defensa del terrorismo de Estado. Sí, ¿no? apareció Cecilia Pando también, ¿no? Dando entrevistas, bueno. Y diciendo, confirmando también algunas cuestiones que se habían publicado acá en el Destape y en pocos otros medios sobre los diálogos durante la campaña y el compromiso de Villarroel y Milei de trabajar para la liberación de lo que ellos llaman presos políticos, de genocidas. Eso ya está, lo reconoció Pando en una charla con Ernesto Tenenbaum. Ayer a la mañana tenemos el audio, creo, de esa entrevista de Pando, vamos a escucharlo. Y en el caso de la Libertad de Avanza, Sí. ¿con quién hablaron? No, en el caso de la Libertad Avanza, la verdad que no hablamos con políticos que están cerca del presidente y ¿Con el con presidente, políticos que están cerca del presidente. con el presidente no hablaron? No, con el presidente no hablamos. ¿Y con, no, la, no y hablamos. con la vicepresidenta? Yo no hablé con la vicepresidenta. Pero cuando ustedes dicen, porque No hablé. las personas que les hicieron promesas a ustedes, puede ser el presidente o la vicepresidenta. Estamos hablando, en ese momento eran candidatos. No, gente del entorno. No, que en ese momento era, obviamente, gente del entorno. Yo sé que hubo gente que habló con la vicepresidenta, pero gente del entorno, donde siempre se le plantea este tema de la ilegalidad, de las ilegalidades que se cometen con los militares. Clarísimo, ¿no? Dice, bueno, yo no hablé, pero dio a entender que hubo otras personas que hicieron esa gestión. Recordemos que Pando y Villarroel, que fueron socias en su momento, terminaron en muy malos términos la relación. De hecho, fue el marido de Pando el que durante la campaña dio a conocer el vínculo de Villarroel con Videla. Entonces es lógico que no haya sido Pando la que encabezara las gestiones, pero que las gestiones existieron queda clarísimo. Está clarísimo que hubo contactos y evidentemente lo que está revelando era cuál era el pedido, ¿no? Lo cual tiene toda lógica teniendo en cuenta quiénes son de las personas de que estamos hablando. Digo, no es nada que a esta altura sorprenda. Hace años, ¿no?, que vienen con eso, Pando y Villarroel, ¿no?, por la liberación de los militares. Pero bueno, esto viene en paralelo a esta avanzada militar sobre lugares estratégicos en la inteligencia del Ejecutivo, ¿no? Sí, recordemos que también en la ley ómnibus está incluido como un atenuante en caso de haber cometido delitos en la obediencia debida. Y si bien hay análisis que dicen que eso no aplicaría a los casos de lesa humanidad, también tenemos antecedentes en los cuales el Poder Judicial se ha puesto muy creativo a la hora de buscar formas
de las cuales liberar milicos, y también que el presidente a sola firma puede hacer un indulto, una amnistía, y mandarlos a la casa. Hay todo un debate jurídico con respecto a ese tema. De hecho, de todo lo que estamos hablando, digo, de lo que habló Hernán, digo, hay que poner el foco también en el Poder Judicial para ver cuál va a ser el accionar, porque seguramente vayan a haber novedades respecto al mega DNU. Es factible que lo que se apruebe de la ley ómnibus también sea judicializado y muchas de estas cosas también. Así que habrá que ver. ¿Y cómo viene ese poroteo? No es poroteo es en el Congreso. En el Poder Judicial alcanza con los dedos de la mano en general para hacer cuentas. Y todo va a terminar en la Corte, eso desde ya. Ahora, en lo inmediato hubo una apelación que fue estudiada por la Procuración del Tesoro contra la decisión de la Biepico en lo que tiene que ver con el fuero contencioso administrativo para que todo vuelva atrás y se vuelvan a condensar todas las presentaciones en contra del mega DNU en un juzgado. Digo, eso lo va a resolver la Cámara de lo Contencioso Administrativo, digo, a cargo de Carlos Greco y Sergio Fernández, que es la sala de feria. Ellos integran la sala de feria, hay que estar muy atentos a eso. La moneda te diría que está en el aire con respecto a ese tema, ¿de quién se trata? Digo, ya sabemos lo que es el Poder Judicial hoy. Y lo mismo te diría con respecto a la Corte, que tiene una presentación que hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, auspiciado por Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreira. Y de hecho la Corte, si bien lo pateó para después de la feria, también va a tener en sus manos la posibilidad de cortar en seco el mega DNU. Igual acá se agrega otro debate jurídico, porque adentro de la ley ómnibus está la validación del decreto. Y eso, lo que me decían algunos juristas, implicaría de aprobarse que va a haber que presentar de vuelta y de cero las acciones judiciales por ese tema. ¿Por qué? Porque habría una ratificación del Congreso. Y ahí cambia el estado jurídico de la cuestión. Es una trampa kafkiana, digamos, porque están metiendo la ratificación de un DNU adentro de una ley ómnibus a la vez de que el Congreso tiene que ver si lo rechaza o no. Digo, es muy vueltero todo. Es tan desprolijo y tiene una intencionalidad esa desprolijidad, ¿no? Y mi pregunta es, si el Congreso sesionara para rechazar el DNU antes de la ley ómnibus, y las dos cámaras rechazaran el DNU y hicieran caer el DNU, cosa que nunca sucedió, pero podría llegar a pasar. Y después se aprueba la ley ómnibus con la ley que ratifica un DNU que ya está caído. No creo, ¿Ahí qué pues pasa? serían los mismos diputados y senadores. Vamos a suponer que van a ser más prolijos. No lo esperemos. No vienen siendo muy prolijos últimamente. Esas son algunas de las preguntas que les hacía a los juristas con los que conversé, y ese es el gran interrogante. El primero que me decían es, apenas hay que ver qué pasa con la ley ómnibus, hay que ver qué pasa con ese artículo, pero apenas aprueben, bueno, ya se estaban preparando presentaciones judiciales por ese tema. Ahora, la Cámara de lo Contencioso entonces tiene que fallar respecto a lo que sentenció la Biepico, ¿no? La Biepico como juez de feria que decidió desarmar lo que era el amparo colectivo, y eso provocó que estallaran todas las presentaciones que se habían hecho en distintos fueros y vuelvan a sus jueces, digamos, Tienen que resolver naturales. qué hacen eso. ¿Ya sea algo colectivo o si dejan que todo así en cada juzgado? Sí, es avanzando. Claro, si la Cámara da vuelta a lo de la Biepico, otra vez el Estado va a intentar, por ejemplo, llevar las causas de la CGT, la CT y demás que estaban en el fuero laboral al contencioso administrativo en pos de acercar la cautelar. Y ahí otra vez entraría la Corte, ¿no? Porque sería un conflicto entre distintos fueros y eso implica que la Corte defina cómo termina tratándose. Todo va a terminar en la Corte. Sin más, la pregunta es cuándo va a intervenir la Corte. Ese es el gran interrogante en todo caso. De hecho, una resolución de la Biepico puede ser también recurrida e incluso vía per saltum ante la Corte. Digo, hay muchas alternativas que se están pensando según lo que suceda. La Corte dijo que para principios de febrero va a tratar la de Quintela. Sí, en realidad dijo que no la iba a tratar durante la feria. Después habrá que ver. Pero también dijo que de alguna manera dio a entender que aceptaba la materia originaria. Sí. De hecho, ese es el punto positivo que rescatan quienes hicieron la presentación. Es decir, la Corte aceptó la presentación. Podría haberla rechazado de sobrepique y lo cierto es que la aceptó. Lo que hizo es decir, no la tratamos durante la feria. ¿Para qué? Bueno, la interpretación fue para que en el Congreso se le diera tiempo a la política, para que lo resolviera a su manera e incluso también se empezase a avanzar en lo que era la primera instancia, incluso en las instancias de revisión. Para ver cómo soplaba el viento político también, ¿no es cierto? Bueno, todavía no va ni un mes de gobierno. Claro. Digo, Parece ese un es montón. Exactamente. Sí. Mañana se cumple un mes de gobierno.
Es como Bueno, el meme, ¿no? De Tintín con el capitán. Hoy arranca el debate, ¿no? Ahora a las 14. Y toda la atención va a estar puesta en el Congreso. Es llamativo este operativo policía bueno, policía malo, ¿no? Que hizo el gobierno con, supuestamente, no había negociaciones para modificar la ley ómnibus y de hecho las hubo, ¿no? Pese a las declaraciones de Milei públicamente, no se va a cambiar nada, esto se tiene que aprobar así, si no son coimeros, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, Francos siguió haciendo alguna modificación, como la que hizo ayer con el biodiesel, ¿no? Habrá que ver si se respetan después. Porque Adorni, por ejemplo, ya le puso dudas a Sí. las modificaciones sobre el tema pesca. Pero Porque también ahí hay un tema, que es, con el tema pesca, de alguna manera, un grupo de gobernadores vio cómo le podía imponer condiciones al gobierno. Entonces apareció otro grupo de gobernadores y se juntaron a hacer lo mismo por el biodiesel. O sea, el gobierno acá también se encuentra en la disyuntiva de que si deja pasar estas modificaciones, ya Cada los gobernadores gobernador saben que si se juntan de 5 o 6 tienen la manija para torcerles el brazo. Que es todo lo contrario a la imagen que está buscando imponer Milei de las decisiones acá las tomo yo. sí, ahora es llamativo eso, ¿no? La industria tiene que tener alguna localización geográfica para que el gobernador la pueda representar, porque si no quedan sin representación política. Todos los gobernadores patagónicos pidieron por la pesca, Sí. ahora lo de la región centro fueron a pedir por el biodiesel, bueno, en realidad Santa Fe y Tucumán principalmente. Y bueno, ayer estuvo Jalil, llamativo también la presencia de Jalil con Sí, Francos, el primer apoyo de un gobernador peronista. porque Sí, una reunión, no sé si un apoyo. pero salió un tuit diciendo que estaban de acuerdo en lo que establecía la ley o el proyecto de ley ómnibus respecto a la explotación de litio. Que digamos, Catamarca es una de las provincias Sí, fuertes. una de las productoras. Claro. Sí, y ahí Ahora, hay la un tema ahí. interlocución con Francos es también una interlocución débil, porque no es un ministro que te garantice que el gobierno va a hacer lo que él mismo dice Claro. que Ahora va a hay que hacer. esperar, claro. Yo no sé cuál es por eso me parece que esta controversia que se armó con respecto a la pesca sobre si efectivamente les había dado la derecha a los gobernadores o no, y que quedamos todos a la espera de alguna definición más clara que no sucedió, y que se replica también con esto de los gobernadores que piden por el biodiesel. Están todos hablando con Francos. De hecho, Francos también se sacó una foto con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, la semana pasada cuando Milei fue para el sur. Hay toda una... O sea, Francos también necesita sacarse fotos con los gobernadores para decir, acá estoy, sirvo, soy un interlocutor, puedo hablar con los peronistas, con los que ustedes no tienen diálogo. Lo que no sé es si los gobernadores tienen una buena soga a través de Francos para poder llegar a cumplir sus objetivos con el Ejecutivo. A eso es lo que a mí me da duda. Es que ahí el tema es que Francos no maneja ni la plata, que la maneja Caputo, ni la relación con el Congreso, que la está manejando Pose. Entonces, Claro, algo tenés que hacer. es como que lo ponen ahí para dejar contentos a los que van a pedir una reunión, a charlar y demás. El tema es que si Es eso una lo puede, interlocución eso te política. dura. Está bien, pero la interlocución política, si no es efectiva, si No, 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 se se te instrumenta, cae, se te te dura cae. un mes, Claro. 2 meses. En algún momento te van a Claro. decir, che, ¿para qué voy a venir? No me El mandes al el café funcionario. rico, pero tampoco me voy a viajar desde Santa Cruz hasta acá para juntarme Claro. con Se vos. supone que esto va a tener ahora correlato cambios en la ley, en el Congreso, lo que ¿Quién arregló. Y porque si siguió haciendo estas reuniones, si siguió agregando modificaciones, pues se supone que eso está acordado con el presidente. El presidente dice públicamente, no vamos a hacer cambios, pero después permite que el ministro reciba a gobernadores y acuerde que no Y le que lo dice ni comuniquen, cambios claro. ni modificaciones, le dice, vamos a clarificar el texto de la ley porque no quedó claro. No quedó. Ahora lo vamos a clarificar. Es un problema de interpretación. De léxico, sí. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Si no hacen lo que Francos acordó, tienen que renunciar. Porque, Bueno. Bueno, sí, no hubo Hay varios que operaciones, vienen sí. hablando de Sí, de ese se lo están asunto. limando todo el tiempo, sí. Así que bueno, veremos En ese- ahora en la discusión del Congreso si eso se concreta
Pero ayer se anotó un poroto, me parece, con la reunión con Jalil. Después también habló con Gustavo Sáenz, de Salta. Y hay otra duda, y con esto podemos ir cerrando, pero es qué va a pasar con Juntos por el Cambio. Porque ayer los gobernadores sacaron un comunicado ratificando la unidad del espacio. ¿Por qué? Porque saben que si se rompen, pierden justamente esta manija. Pero el bloque en el Congreso se está partiendo. Tenés por un lado los que responden a Di Loredo, que hace un rato en una nota se le decir nosotros no vamos a encabezar el rechazo del DNU. Por otro lado, a los que responden a Lustó, que están tomando alguna distancia. Ayer armaron una reunión justamente para todo lo que tiene que ver con temas de educación, infancia y demás, y de la cual la conclusión que se salió es que la ley ómnibus no se puede aprobar así como está. Y el sector que todavía responde a Morales, que está más cercano a Lustó, que también está poniéndole varios peros a la situación. ¿Y por qué es importante esto? Porque Milei necesita que esos bloques estén enteros para aprobar la ley. Si se parten, ya no le empieza a complicársele la matemática. Él tiene tan pocos diputados propios, 40, que para llegar a 129 necesitas a los que te agrega el macrismo puro, pero además a casi todo el radicalismo, o a prácticamente todo el radicalismo. Si el radicalismo se parte en dos, ya empiezan a no darte los números de ninguna forma, y eso también va a impactar en la dinámica de cómo se discuta la ley en comisiones, en los dictámenes que puedan salir o no. Bueno, todo eso para prestarle atención a partir de esta tarde, cuando y los empiece 23 que conduce Pichetto, ¿no? Son como tres voluntades diferentes, cada uno dice lo que le parece. Así es como decía ayer Tonietti, dame el vale, te doy la pizza. Bueno, veremos qué pasa con eso. 10:38, vamos a ir cerrando, tenemos un programa cargadísimo hoy hasta la 1 del mediodía. Gracias Franco, gracias Fer, gracias Jime. Ustedes quédense, que ya venimos con Navarro 2023, no se vayan.